Estamos terminando el 11º mes, o el 11º mes. Estamos empezando ese mes que trae tanta alegría, tanto jolgorio, tanta festividad, y todo tiene que ver con la fiesta, la alegría, las luces, la diversión, el entretenimiento, menos con Dios. Y me atrevo a decirles menos con Dios, porque generalmente es a quien menos damos en este mes de diciembre. Y este mes de diciembre, como yo lo he hablado en algunas otras oportunidades, es uno de los meses más riesgosos que hay. ¿Por qué riesgoso? Porque es un mes en el que se abren muchas posibilidades de pecar. Es un mes en el que la tentación está muy latente hacia la vida de las personas en general y a los cristianos que entendemos lo que es la tentación del lado de la justicia. Porque yo puedo entender la tentación y me gusta la tentación. Es más, pido tener tentaciones. Pero del lado de los creyentes, nosotros entendemos la tentación como ese proceso a través del cual nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro intelecto es seducido, inducido y en algún momento engañado para hacer cosas que desagradan a Dios. El punto no es cuántas tentaciones hay, cuánta gente va a caer en las tentaciones del lado de los cristianos y del lado del mundo, porque no podemos, quisiéramos con todo nuestro corazón decir, ningún cristiano va a caer en tentación en este mes de diciembre, pero no es real. ¿Sí? Sabemos que, y algunos de nosotros estaremos expuestos o estamos expuestos ya a la tentación, a hacer cosas. Buscando el concepto de tentación, tal vez no es lo que más nos convenga a nosotros hacer, pero sí tenemos que hacer un ejercicio mental y moral de qué voy a hacer yo cuando estas tentaciones se presenten a mí o si ya se están presentando. Y aquí viene algo de lo que no nos gusta hablar, pero que tengo que mencionarlo en función a las tentaciones. Porque en el mes de diciembre, personas que nunca fueron alcohólicas van a convertirse en alcohólicas, porque tomarán ese primer trago. ¿Sí? Personas que no habían adulterado caerán en adulterio. Y esto del lado de los cristianos también. Personas jóvenes, adultos y gente mayor que nunca había robado, va a robar. Personas que hasta este momento están vivas, van a morir en accidentes. Personas que no han estado enfermas descubrirán que ahora están enfermas. Y todo esto, no hay un solo cristiano que no esté exento de esto. Por eso les decía que el mes de diciembre es un mes riesgoso. Porque el principio, no sé, yo no voy a ver ahorita estadísticas, Miguel y Marlon manejan muy bien estas cosas de las estadísticas. En principio la Navidad no nació en función a adorar y glorificar el nombre del Señor, sino para llenar un espacio religioso de una seducción al mundo y llevarlos en algún momento a celebrar su propia vida. Amén. Esto pareciera que es un poquito contradictorio, porque dicen, bueno, entonces, ¿el Hijo de Dios vino o no vino? Sí vino, sí está. Vino gracias a Él, a su misericordia descendió, se hizo hombre y dice la palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo, mi amado hermano, y aquellos que están conectados ya allá en sus hogares y aquellos que van a conectarse, estamos expuestos a la tentación durante este mes porque son muchas las tentaciones. La tentación de endeudarse es una de ellas, ¿verdad? De comprar con un dinero que no tengo, ¿verdad? Que este es uno de los enunciados de los financieros. Dice, la gente compra con dinero que no tiene. Y le va a pasar a miles y miles de personas.
Y esto no está hablando de que seamos tacaños, que entonces no demos un regalo, sino que seamos buenos administradores de la gracia multiforme que Dios ha derramado sobre nosotros, que incluye las bendiciones materiales y financieras. Por supuesto que incluye estas bendiciones. Y tal vez mi tristeza en el corazón es ver personas que manejan moto y que van a morir en el mes de diciembre. Que manejan carro y van a morir en el mes de diciembre. Pilotos irresponsables del transporte público que van a provocar la muerte de personas. Y no estoy diciendo que Dios no tenga el control de esto, sino estoy diciendo lo importante y valioso que es la vida que el Señor nos ha dado. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver precisamente con esto, con la tentación de hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Busquen por favor en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y verso 12. Queremos saludar a los hermanos que están en casa. Les enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Reciban todo nuestro amor, nuestros hermanos ahí en casa. Saben que los amamos, nos alegra, nos regocija verlos domingo a domingo conectados allá en casa para poder recibir la instrucción de la palabra del Señor. Un abrazo y nuestra oración por ustedes, amados hermanos. Por usted, mi hermano o hermana que estará viendo el video de esta prédica, Dios le bendiga rica y abundantemente y que los anhelos de su corazón encuentren en la prédica de hoy una respuesta a sus dudas, a sus preguntas. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, capítulo 6, 12, verso 12. Amén. Yo voy a leer la traducción del lenguaje actual. ¿Sí? Ustedes lean la versión la que tengan a mano. Todo me es permitido. Todo me es permitido. Así es como dicen algunos, dice la traducción. Pero no todo es bueno para ustedes. Todo me es permitido, pero no voy a dejar que nada me domine. ¿Ven? O sea, esto es, el tema de esta mañana es tentados para hacerlo a nuestra manera. Esta es una de las actitudes que empezó allá en el huerto del Edén. Desde que Adán y Eva pecaron, toda persona que nace en este mundo físicamente nace vivo, pero espiritualmente nace muerto. Amén. Tenemos que estar conscientes de eso, amados hermanos. Cada ser humano que nace, los que están naciendo el día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy, nacen físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Esta es la herencia que recibimos nosotros de un acto de desobediencia de un hombre y de una mujer, como también los actos de desobediencia de los padres van a tener consecuencias sobre los hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Nosotros tenemos la ventaja, la bendición de que conociendo al Señor y viviendo en su presencia, porque lo que hacemos al venir a la iglesia, al congregarnos, es venir a la presencia del Señor. No significa que no tengamos y no podamos acceder a la presencia del Señor en nuestra individualidad. Claro que lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con el ser humano? Y generalmente somos seres tripartitos, por lo tanto tenemos emociones y tenemos formas de pensar. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos desarrollando constantemente patrones de conducta, eso no se detiene, o sea, tenemos patrones de conducta y esto es lo que generalmente los padres heredamos a los hijos, patrones de conducta. Y nosotros tenemos unas formas de pensamiento que empiezan a formar o a cimentar los principios y los valores en nuestro hogar. Tenemos cada principio moral o ético que nosotros establecemos o ponemos en casa, nuestros hijos van a seguir ese modelo o van a rebelarse contra ese modelo. De acuerdo a lo que pese más, la actitud, el carácter y la formación de los papás o
la corriente del mundo que puede arrastrar a nuestros jóvenes a rebelarse contra esos principios. De aquí han surgido todas estas ideologías que ustedes conocen. Cuando nosotros nacemos en Cristo, amados hermanos, adquirimos una nueva personalidad. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ahora todo es hecho nuevo. Adquirimos una nueva personalidad. El creyente tiene una nueva personalidad. No puede seguir dependiendo de su vieja personalidad, porque esa vieja personalidad está viciada por las costumbres, las tradiciones, las creencias y los hábitos. Amén. Y por esa misma conducta, nosotros tenemos que batallar contra algo que se resume en una sola palabra. Tenemos que lidiar diariamente, semanalmente, toda nuestra vida, tenemos que lidiar con tentaciones. ¿Qué hace una tentación? La tentación lo que hace es que desarrolla en nosotros un deseo de algo, un deseo de poseer eso, un deseo de tener eso. Ese es el problema que para el creyente tiene la tentación. Si nosotros oímos la palabra tentación, generalmente vamos a ir a lo que Juan, ahí en el capítulo 3, nos enseña acerca de la famosa tentación a Jesús. Y nosotros ya nos han enseñado que esa tentación tocó las tres áreas del Jesús como hombre. Tocó su cuerpo físico, su necesidad física, tocó sus necesidades emocionales y tocó sus necesidades espirituales. La tentación toca esas tres áreas. La tentación no viene solo a una área, la tentación va a tocar tu necesidad física o material, va a tocar tu necesidad emocional o afectiva y va a tocar también tu necesidad espiritual o relacional con Dios. Siempre va a estar la tentación enfocada en esto. Con el estudio o la prédica de esta mañana, de este momento, quiero hablar a nuestro corazón en cuanto a ciertas frases. Alguien decía clichés que usamos. Y los cristianos a veces utilizamos temas como caí en la tentación. Y lo justificamos. Pareciera que cuando como cristiana una persona dice caí en la tentación, espera a esa persona que le abracemos, que le palmeemos, que le digamos no pasa nada. Porque esta es una de las frases más mortíferas dentro del cristianismo actualmente. No pasa nada. Claro que sí pasa. Te separaste de Dios a través del pecado, desagradaste a Dios a través del pecado, desafiaste a Dios a través del pecado y te volviste temporalmente enemigo o enemiga de Dios con el pecado. El pecado no solo te separa de Dios, el pecado te hace enemiga de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: el que conmigo no recoge, desparrama. Eso significa que estoy haciendo las cosas a la inversa de como Dios quiere que nosotros las hagamos. Por eso hablo de una enemistad. La Biblia habla de esa enemistad. Ahora, cuando la persona dice caí en la tentación, hermano, caí en la tentación, espera que lo abracemos y que le digamos, no hay pena, tú puedes. A todos nos pasa, ¿verdad? Pero no, tenemos que entender algo, que la persona no cayó en tentación así porque no se dio cuenta. Lo que esta persona realmente está manifestando es que tomó en ese momento la decisión de vivir independiente de la voluntad de Dios. Eso es ceder a la tentación. Y la persona decide, cuando cede a la tentación, la persona decide voluntariamente vivir independientemente de Dios. Por eso la tentación no es ninguna gracia. ¿Sí? La palabra del Señor dice, resistid, dice, someteos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Por qué? Porque van a haber tentaciones. Debemos de estar sometidos a la presencia del Señor, al poder del Señor para librarnos. ¿Por qué razón? Porque la tendencia nuestra
es ante la tentación. Miren, lo que José hizo fue huir. Y tenemos esta decisión, no, a mí no va a pasar eso. No te va a pasar con una mujer seductora, tal vez, pero te va a pasar con otras cosas que se convierten en una seducción. Y es seductor. Qué lindo esos zapatos que Temu está vendiendo, ¿verdad? Qué lindas esas cosas. Y está barato y hay promociones. Y lo que no estás viendo es que es una tentación para sacarte dinero del bolsillo, que no lo necesitas hacer. ¿Sí? Eso es algo muy sencillo. Pero quédate con esto en tu mente. No es que caíste en la tentación, es que tomaste la decisión voluntariamente de actuar independientemente de Dios. ¿A quién te recuerda eso? A Eva y a Adán. Ellos decidieron actuar independiente a la voluntad de Dios. Y esto es el resultado. Ahora el resultado es que cada ser humano que nace, cada ser humano que es concebido en el vientre, que es formado durante 9 meses, que sale del vientre, que es arrullado, en el momento que sale del vientre, ese ser, hombre o mujer, está expuesto a tomar decisiones en su vida, y porque viene ya con el pecado en su alma. Amén. Romanos capítulo 7, versos 14 al 15. ¿Cuál es el poder que tiene la tentación? De seducirte. El poder de la tentación es que tiene un poder de seducción que dobla la voluntad de las personas. Fíjense bien que cuando nosotros vemos la tentación de Satanás a Jesús, vemos que llegó en el momento, aunque hubo procesos, pienso yo, esto es una opinión mía, que Satanás no llegó a los 40 días. Él estuvo constantemente tratando de vencer la voluntad de Jesús. Tal vez no con hambre, tal vez para que cediera y dejara de orar. Tal vez para que se regresara a la ciudad y no tuviera que estar en un lugar como este. Eso es mi pensamiento. Pero ahora fíjense bien, que llega en el momento preciso en el que Jesús, hombre, tiene hambre. ¿Y qué es lo más indicado cuando tú tienes hambre? Que alguien llegue y te ofrezca comida. Y aunque no sea precisamente la comida más saludable, te la vas a comer porque tienes hambre. Aunque no sea precisamente algo que tú quisieras, pero es comida, va a llenar tu vientre. Va a satisfacer el apetito que tú tienes y vas a poder renovar tus fuerzas para que ya no te vuelva a pasar lo mismo. Porque en la tentación, cuando se cede a la tentación, uno cede a la tentación a la persona y piensa que ya no va a volver a pasarle lo mismo. Bueno, esta vez caí, pero ya no me va a volver a pasar. Una vez le pasa al ciego, ¿verdad? Entonces tratamos de jalar algunas cosas del mundo como versículos de la Biblia. Pero dice que Satanás se dejó a Jesús por un tiempo. Al Hijo de Dios lo dejó por un tiempo. Y exactamente cuando la persona cede a la tentación, ya hay, no quiero decir lo que se usa mucho en el calor cristiano, ya hay una puerta abierta. No hay una puerta abierta. Hay una actitud de debilidad en cuanto a la tentación y Satanás lo sabe. Tengo una debilidad por la tentación cuando me llevan algo que en ese momento lo necesito. ¿Sí? Y el diablo apela a una seducción muy humana. Me lo merezco. He trabajado tanto. Me he sacrificado tanto. Me lo merezco. Y esa seducción de Satanás es un resbaladero para mucha gente. En general, el mundo en general. Los cristianos tenemos esa tentación a veces delante de nosotros de adjudicarnos cosas en función a que yo lo merezco. Me lo merezco. Y entonces dejamos de hacer cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Leamos por favor en el libro de Romanos, en el capítulo 7, verso 14 al 15, el apóstol Pablo, hablando acerca de la lucha que él mantenía en su vida,
El apóstol dice, sabemos que la ley de Dios, que la ley es de Dios, pero yo soy un simple mortal. Yo estoy leyendo siempre la traducción del lenguaje actual. Y no puedo controlar mis malos deseos. ¿Sí? Fíjense que no dice mis acciones, mis malos deseos. Él está hablando de cómo piensa ante ciertas situaciones. Soy un esclavo del pecado. No entiendo lo que hago, porque en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Ante la tentación, uno piensa, yo no quiero hacerlo. Piensen, amados hermanos, en cualquier tipo de tentación que puede venir a su vida, financiera, sexual, de diversión, de entretenimiento, en situaciones que van a robar el tiempo. No estoy hablando que no debemos divertirnos y entretenernos de ninguna manera, pero todo a su tiempo, tal y como ese famoso capítulo 3 de Eclesiastés lo dice, todo tiene su tiempo. Siempre y cuando yo no lo convierta en un hábito que gradualmente me vaya sacando de mi relación, de mi compromiso y de mi obediencia a Dios. ¿Cuál es el poder de la tentación? Que está íntimamente relacionado con las fortalezas mentales de cada ser humano. La tentación va a las fortalezas mentales que tú tienes. ¿Por qué? Porque entonces el yo empieza a funcionar en base a esa tentación. Y ahí es cuando yo pienso que me merezco las cosas y pienso que no pasa nada. No pasa nada si la hago. Ahora ya no se usa mucho, usaba un estribillo hace algunos años que decía uno al año no hace daño, ¿verdad? Pero el problema es que ese uno al año te separó de Dios, desagradaste a Dios y va a tener una consecuencia en tu vida. Ningún pecado que haya sido provocado por una tentación es justificado delante de Dios y el Señor no va a decir, bueno, pecaste porque te tentaron y caíste. Jamás vas a escuchar de Dios eso, porque Él es un Dios justo y Él establece su justicia recta, su justicia perfecta. Y Él no va a tolerar eso en un hijo o una hija. Miren, el mundo puede poner muchos argumentos y tienen sus argumentos porque caminan en el pecado, están en obscuridad, están bajo el yugo del príncipe de este siglo. Pero el creyente debe resistir eso. Por eso el Señor dice, sométanse bajo la poderosa mano del Señor y resistid al diablo. Y Él, ¿qué va a hacer? ¿Va a huir, sí o no? Va a huir de vosotros. No sé a cuántos de ustedes les asustan los ratones. Se te mete un ratón a la cocina, a una rata a veces, un ratón, y yo no sé cuántos de ustedes, qué bonito juguete entró y juguemos con él. Tal vez un gato lo dirá, pero generalmente te provoca, te perturba. ¿Por qué? Porque entró algo que está haciendo daño y que puede hacer daño a algunas cosas de la cocina y al cual posiblemente algunos de ustedes les tienen terror. Bueno, la tentación viene a ser como algo que se introduce en tu vida y que va a destruir algo. Que no te provoca terror al principio. Ninguna tentación provoca terror. Todos los pecados son agradables para el alma del hombre. El problema de la tentación siempre para el corazón del creyente es que la tentación solo te está introduciendo a una rebelión contra Dios, haciéndote sentir bien al principio. Yo estoy seguro que cual haya sido el fruto que Eva comió, el fruto debe haberle hecho sentir algo agradable al principio. ¿Sí? Como el profeta mismo decía, ¿verdad? Lo comí y cuando me pasó por aquí, entendí lo que me estaba pasando. Lo que el profeta era la misma palabra del rollo de la palabra del Señor. Esa mordida puede hacerte sentir bien. Wow. Sabe bien cuando baja
por todo tu ser, te das cuenta que hiciste mal. Hay personas que hasta este momento no han cometido un pecado de inmoralidad en su matrimonio. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que ahora en diciembre lo cometan a través de los convivios. A mí me preguntan a veces, ¿el cristiano debe ir a los convivios? Depende. Si tiene la suficiente madurez para sostenerse ahí, vaya. Pero si es flaco en su control, en su autodominio propio, es mejor que no vaya. Porque puede ser que allí va a haber una tentación de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y yo voy con los demás. No, si los demás lo están haciendo. Nadie se está dando cuenta. Yo no estoy juzgando a nadie, hermanos. Por favor, no estoy juzgando a nadie. Estoy simplemente tratando de instruirles como pastor, como congregación y aquellos que nos están escuchando, que tienen que cuidar mucho su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No es que no vayas a esa reunión social. Guarda tu corazón en esa reunión, porque allí en esa reunión van a haber débiles en la fe. Y tú puedes provocar que caigan. Si tienes madurez, anda. Si no tienes madurez, no vayas. Tal vez soy un poco radical con esto, pero es que es mejor no ir y no caer mientras maduras, mientras sigues madurando y no creer aquí en tu mente. Por eso es que les digo que la tentación va a ir generalmente a las fortalezas de tu mente, porque yo puedo, no hay problema, yo controlo esto. No lo sé. Si lo estás controlando con la mente, Satanás es mucho más fuerte que tú mentalmente. La Biblia dice que Satanás lo que no perdió fue su sabiduría. Y él tiene una capacidad de entender lo que está pasando en el corazón de muchas personas. Amén. Si nosotros aprendemos a vivir independientemente de Dios, tiempos como estos de fiestas navideñas, fiestas de fin de año, representan un peligro porque hemos aprendido a vivir, hemos vivido durante todo el año en la cuerda floja o hemos vivido al filo de la navaja, hablando coloquialmente, porque el punto central es que he aprendido a hacer muchas cosas de mi vida sin consultarle a Dios, sin orar a Dios, sin preguntarle a Dios, sin esperar en Dios. Porque si algo nos ha enseñado este sistema del mundo actual es que no hay tiempo para esperar. Todo lo queremos rápido, queremos respuestas rápidas y dentro de esas respuestas rápidas incluimos a Dios. Y Dios no está para amoldarse a nuestros caprichos, a nuestro materialismo, a nuestro humanismo. Y tenemos que aprender a esperar. Una persona que creció, fíjense que aquí entra la cultura familiar, hermanos. Si tú fuiste formado, tu casa, la casa paterna, era de fiestas, de licor, de tragos, o de engaños e infidelidades, tú creciste en ese ambiente. Y vas a tener que trabajar muy fuertemente en esas áreas porque hay una tendencia emocional a hacerlo. ¿Sí? Los seres humanos somos un poco extremistas en algún momento. O nos vamos hacia lo contrario o nos dejamos caer en esta parte porque está justificado. Así fue. A mi papá, mi abuelo, mi abuelito, mi bisabuelo, todos eran así. Pues está justificado que yo sea así. O me voy al otro extremo. Yo no voy a ser como ellos. Pero entonces me vuelvo un déspota, me vuelvo un radical, me vuelvo un autoritario. Y me vuelvo legalista en las cuestiones del Señor, porque entonces yo no quiero nada de esto y desecho todo esto. Y entonces empieza a haber un aislamiento también. Entonces, los extremos nunca son buenos, dicen, ¿verdad? El centro es bueno, depende cuál sea el centro para ti. Depende si tu casa está fundada sobre la roca.
Si tu casa está fundada sobre la roca, el centro es bueno, porque no estás ni aquí ni allá, estás en el centro, pero eres cristocéntrico. Ayer mi hijo me preguntaba acerca de esto y decía, mira, él está evangelizando a uno de sus amigos y decía, uno de ellos le preguntó, la iglesia de tus papás, ¿qué corriente tiene? ¿Verdad? Y él le dijo, es interdenominacional, le dijo él, ¿verdad? Ayer hablamos sobre ser una iglesia cristocéntrica. Y entonces, pues ahí hablaron acerca de esto de ser interdenominacional, o sea, porque esto da la impresión de que entonces no tengo nada que ver con ninguna denominación. Y en alguna forma hemos jalado todo esto. A mis hermanos les gusta hablar mucho del calvinismo, les gusta mucho hablar del arrianismo y del, ¿cuál es lo de Lutero? Metodistas y todo esto, ¿sí? Bueno, somos una iglesia cristocéntrica. Si somos de una iglesia cristocéntrica, ¿por qué es? Porque nuestra vida es gobernada por Cristo, porque nos sujetamos a la ley de la palabra del Señor, ley no necesariamente, estoy hablando del Antiguo Testamento, sino porque nos apegamos a las Escrituras en nuestra conducta, en nuestras enseñanzas, en nuestro comportamiento, en nuestro ejemplo, estamos apegados o tratamos de apegarnos lo más posible a las Escrituras en función a nuestra humanidad. No es que el Espíritu Santo no nos ayude, es que nuestra humanidad nos hace débiles a veces para poder acercarnos a la palabra del Señor. Amén. Así es que la cultura familiar pesa en esto. Ahora, quiero repasar rápidamente algunas cosas buenas que se pueden convertir en pecado. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que siempre va a apelar, la tentación apela a mi forma de pensar, no es malo, no es bueno, pero tampoco es malo. ¿Sí? Ese es un argumento que se usa mucho. No es bueno, pero malo tampoco es. Está más o menos así como sancochadona la cosa, ¿verdad? No, si no es bueno, es malo, definitivamente. En los principios de medición, la forma en la que Dios mide a cada ser humano, sus actitudes, su comportamiento y su conducta es o es bueno o es malo, no hay intermedios. Está más o menos. Por eso es que tú escuchas tanto cuando preguntas a una persona en la calle y le preguntas, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? No te contesta que es cristiano, lo que te contesta es a qué iglesia va. Pregunta, haz el ejercicio y vas a ver. Y te van a contestar a qué iglesia va. Pareciera que ir a cierta iglesia te hace cristiano. Entonces, escuchas a muchos, ¿por qué dice, yo soy cristiano, yo sí asisto a una iglesia? ¿Por qué me sitúo ahí? Porque estoy pensando relativamente sobre los principios del Señor, los llevo al plano relativo, depende de cómo. Sí tengo mis fallas, lo que te va a decir seguidamente es dónde está fallando, que tienes, sí tengo mis cosas, fallo a veces peco, ¿ves? Justifico más que peco que mi santidad y mi definición como un hijo en una carta abierta para ser leída por todos. Es más fácil que yo justifique porque peco, que yo defienda mi posición como un hijo de Dios. Y algunos se agarran del pasaje de Romanos 7 cuando Pablo dice, sí, estoy vendido al pecado. Y algunos toman esta parte de Pablo y dicen, bueno, mire, si a Pablo le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Sí, pero por favor, examina la vida de Pablo completa, no solo esta parte. Amén. Cosas buenas que se convierten en pecado. Tomen nota porque podemos estar caminando en eso. El reposo físico que se convierte en pereza. El reposo físico que ya se convierte en pereza. El médico te va a decir, haga una siesta de 20 minutos, más o menos, por ahí andan. Yo me duermo 1 hora, 2 horas, y ni me quiero levantar. ¿Sí? Ya es pereza. Alguno dirá, alguno va a decir, y alguno de ustedes va a pensar, no es cansancio. Bueno, ok, entonces haz 20 minutos de siesta y duerme bien en la noche, porque después no puedes dormir en la noche. Como no te duermes en la noche, te vas a la computadora y empiezas a ver una computadora cosas que no deberías de haber visto. O te vas a ver televisión, a ver, porque no te vas a poner a leer la Biblia.
Algunos sí, algunos no. Amén. Número 2, la capacidad de ganar se convierte en codicia. ¿Sí? ¿Cuál es el cliché que usa la iglesia cristiana actualmente para justificar por qué trabajan como descosidos? Ganar, ganar. Eso no es de Dios, eso no está en la palabra del Señor. El mundo lo inventó y la iglesia lo adoptó. Aquí es ganar, ganar. Aquí todos ganamos y ese ganar significa, casi estoy viendo que vas a ir alejándote de Dios porque vas a hacer todo lo posible por ganar, porque no puedes quedar mal. Y todo lo posible implica, número 1, tu tiempo. Vas a empezar a emplear tiempo fuera del orden de Dios. Tu familia va a empezar a sufrir las consecuencias de ese ganar, ganar, y Dios va a experimentar esas consecuencias. La capacidad de ganar es peligrosa cuando se convierte ya en codicia. Ahora no me detengo, ya vi que es. Se puede, ¿verdad que sí? Se puede. Lo logré. Vamos a la siguiente. Eso lo lees constantemente. Vamos al siguiente paso, vamos al siguiente nivel, vamos a lo siguiente. Y no te das cuenta que te estás volviendo codicioso. Caíste en la tentación de ganar mucho dinero. Número 3, gozar de la vida se convierte en una falta de gobierno, de autogobierno y de dominio propio. Entonces ya me la paso solo en recreo, ¿verdad? Yo ya no me gusta que paren y que digan, bueno, a clases otra vez. No, ya no me gusta, no. Y entonces, ¿qué pasa? Que como la recreación, la diversión, el sentirme bien yo, me empieza a gustar, entonces ya voy domingo tras domingo, domingo tras domingo. Y en algún momento dejo al Señor, dejo mi servicio al Señor. Porque es una forma de agradar al mundo y de sentirme yo parte de ese mundo. ¿O no es eso lo que queremos sentir? Sentirnos parte del mundo, que nos tomen en cuenta. Nosotros también hacemos arbolito, ¿verdad ustedes? Está bueno pues, pero sírvele al Señor. Trabaja para el Señor. Corre con el Señor. Aférrate al Señor. Amén. Muy bien. El placer físico, el sentirme bien físicamente, tiene el riesgo de que se vuelve una sensualidad en mí. Entonces yo ya empiezo a invertir más en mi cuerpo de lo que debería de invertir. Entonces mi cuerpo empieza a ser parte de un ídolo para mí. Y entonces ya caí en la tentación de darle a mi cuerpo un valor más allá del que el cuerpo realmente tiene. Amén. Número 5. El placer de comer se vuelve glotonería. Sí. Comer. Qué rico comer. Depende qué comas. Ayer hablábamos con unas hermanas en la fe que han pasado tantas experiencias como nosotros, porque ellas igual son ancianas ya, y hablábamos de todas las comidas en el que uno fue formado, ¿verdad? Cosas de recaditos, comer hierbas también, el berro, el bledo, el chipilín y todo eso. Los jóvenes ya no lo comen. Enséñale un tamalete de chipilín a un joven y va a ser que no se lo come. Se lo cambia por una hamburguesa. Es lo moderno, es la modernidad. Pues sí. Pero hay más enfermedades ahora de las que habían antes. Amén. Muy bien. Primera de Juan 3, versos 12 al 14. Aquí es donde vamos a hablar acerca del pecado contra el crecimiento espiritual y la madurez. Porque la tentación va a ser más efectiva en los inmaduros en la fe. La tentación va a causar más estragos en los
pequeños en la fe, en los tiernos en la fe. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los que somos maduros? Cuidarlos para que no caigan en la tentación, para que no sean seducidos por la tentación. La responsabilidad nuestra no es decirles, no pasa nada, ¿verdad? ¿Puedo vestirme así? Sí, no pasa nada, es la moda. Es la moda, ¿verdad? Hace muchísimos años había una canción que decía, es la boa. Y la boa es, la boa se chupa, se traga a una persona. ¿Sí? Juan dice en este pasaje, y habla de las tres etapas del crecimiento: hijos míos, a los hijos, a los hijitos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo, no porque seamos buena gente, no porque seamos buena onda, buena nota. Nos perdonó por medio de lo que hizo Jesucristo, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. A ustedes los mayores les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que creara el mundo. A ustedes los jóvenes les escribo, estoy leyendo la traducción de lenguaje actual. Les escribo también porque han sido valientes, a los jóvenes. Han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les escribo a todos ustedes porque han conocido al Padre. Los hijitos en la fe se caracterizan por haber recibido el perdón de sus pecados, porque son tiernos. Necesitan saber que son perdonados. Si usted pone a orar a un tierno en la fe y a un maduro en la fe por la misma petición para cada uno, no se sorprenda de que Dios al tierno le conceda lo que está pidiendo y al maduro no. Porque el maduro ya conoce al Padre y sabe que el Padre no hace las cosas porque se las estemos pidiendo, ¿sí? Porque nos ama y sabe realmente cuáles son nuestras necesidades. Amén. Los hijitos, los pequeños, los tiernos, son entonces aquellos que en la familia de Dios han superado el castigo del pecado. Ya a través del perdón de Cristo superaron el castigo del pecado. Ahora ya no son reos de muerte. Ahora la vida nueva está en ellos. Esos son los pequeños, los tiernos en la fe. Los corderitos, se dicen en algunas congregaciones, ¿verdad? Los pequeños, los que necesitan cuidado. Si hay una persona tierna en la fe, esta congregación y todas las congregaciones que caminan en base a la palabra de Cristo, tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de amarlos, de recibirlos, de sostenerlos, de guiarlos, de nutrirlos, de defenderlos. Todos los que estamos aquí, los hermanos en las congregaciones y los que están conectados allá, un tierno en la fe es como un bebé, necesita ser. Por eso es que cuando es perdonado sus pecados, esa persona queda totalmente libre de pecado y ahora va a luchar con las tentaciones. Va a luchar con los ataques del diablo sobre su vida también. Y la congregación, la iglesia local o la iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, de amarlos, de recibirlos bien. La sugieren los diáconos en las iglesias, están para recibir bien a las personas. No para decir, ahí viene esa pesada, ¿verdad? O ahí viene ese señor bravo. No, es para recibirlos en amor, porque lo bravo se le va a quitar llenándolo de amor, ¿o no? Pedro era así, Simón era bravo. Y miren que la clase de amor. Juan era pleitista. Juan y su hermano eran de aquellos que andaban buscando pleito afuera. ¿Y qué me miras? ¿Verdad? ¿Y qué querés conmigo? Y dice que se convirtió en el apóstol del amor. La presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces los tiernos somos cuidadosos. Ahora los jóvenes han crecido un poco más. Personas que ya saben cómo pelear la batalla de la fe. Los jóvenes son aquellos que han vencido al maligno. No solo el pecado ya ha sido vencido en su vida,
sino que ahora ellos ya entraron a la otra etapa. Ahora ya no es solo el pecado, ahora vencen a Satanás en oración, en servicio, en obediencia, y vencen las tentaciones a través de esto. Amén. Estos jóvenes son los cristianos que maduran y crecen fuertes en el Señor. A mí me da mucha tristeza, me da pena y tristeza ver a muchísimos jóvenes que asisten a iglesias, pero que no es culpa de ellos. No están siendo formados en la palabra del Señor desde los púlpitos. Les están haciendo porras únicamente, les están haciendo de cheerleader ahí los que predican. No los están formando en la palabra del Señor. No les están enseñando los fundamentos de la palabra del Señor. Y esto es triste, ¿por qué? Porque van a ser sacudidos en algún momento por doctrinas diferentes, por esos vientos de doctrina que cada vez sale una nueva forma de doctrina. Amén. Muy bien. Estos jóvenes, el cristiano que ya entra dentro de la categoría de joven en su desarrollo, ya no tiene el problema de ser gobernado por los deseos incontrolables. Ya no se dejan arrastrar fácilmente por las cosas que el mundo les ofrece. Cuando un cristiano, y aquí no estoy hablando de jóvenes en edad cronológica, estoy hablando de los jóvenes en la palabra, ya han crecido, han peleado batallas, saben identificar al enemigo, acciones del enemigo, tentaciones del enemigo, y saben cómo pelear eso y sujetar su alma. Amén. Bendecir al Señor o llevar a su alma a bendecir al Señor. Saben cómo hacerlo. No se dejan gobernar por esos deseos incontrolables que en algún momento los llevan al pecado. Y entonces verdaderamente usan su libertad en Cristo. Porque nosotros tenemos libertad en Cristo, amados hermanos. Somos libres en Cristo. Él nos hizo libres. Y tenemos libertad en Cristo para vivir en el mundo en tanto dura nuestra vida terrenal, porque Él sabe que su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por lo tanto, amados hermanos, los que son jóvenes y ya pasaron esta etapa de niños, de hijos, de chiquitos, ahora sabemos que nosotros sabemos cómo peleamos la buena batalla con la palabra del Señor. Estos creyentes jóvenes usan la palabra del Señor. Toman la palabra del Señor y usan la palabra para hablarle a las personas, para evangelizar a otros y para defender su posición como cristianos. Amén. Y hablemos de los padres. Son los cristianos que ellos han desarrollado un profundo conocimiento de Dios. A eso ya no los mueve nadie. En serio, ni Satanás los mueve. Por eso es que ustedes se dan cuenta que en algún momento un creyente maduro con un conocimiento profundo de las Escrituras raramente es atacado frontalmente por Satanás. No digo que no van a haber ataques, pero son más sutiles, más traicioneros, ¿sí? Más arteros, más la sutilidad de parecer la verdad, pero no es la verdad. Y para eso hemos sido equipados con el discernimiento espiritual. Pero los padres son aquellos que tienen esa relación íntima con Dios. ¿Sí? Las parejas que se hablan por gestos van a entender mejor esto, ¿verdad? Llega alguien a invitarte a algo y se voltean a ver o se miran así. Y ya entienden que y qué tienen que hacer, ¿verdad? Ellos solo se miran y algunas tienen la capacidad de hacer los ojos así. Le han vuelto los ojos, ¿verdad? Eso significa, vamos, pero regresamos rápido. Algunos otros se hablan así, ¿verdad? Por señales. Tocan algo, o te hacen así. Termina rápido, ¿verdad? Hay formas. Ahora, podemos entender eso aquí. El padre espiritual, el que maneja en la paternidad espiritual, puede entender no solo el lenguaje de la palabra escrita, sino entiende el lenguaje como en un silbo apacible del Espíritu Santo. Y a veces es una cosa muy sencilla, ¿verdad? No lo hagas.
Di que no. Y dice, no, oye, más recio. Y no te va a gritar, ya te digo que no. ¿Verdad? Por eso es que la tentación viene a apelar a eso, a tu vida. Porque Satanás sabe que él te dijo que no. ¿Ustedes creen que Satanás no sabía que Dios le había dicho que no comieran de ese fruto? Satanás sabía. Él sabía que Dios les había dicho que no comieran de ese fruto. Y así pasa con la tentación. Cuando los cristianos que han llegado a esa profundidad de relación con Dios, tienen bien claro qué les dijo Dios, que hicieran y que no hicieran. ¿Cómo va a atacar Satanás? Con una tentación tan sutil que parece la voz de Dios. ¿Cómo ha atacado? ¿Cómo le ha quebrado los cimientos a la iglesia en el mundo, Satanás? Hablando cosas que parece que es Dios. Pero si sí se da, por supuesto. No, pero es que Dios en su misericordia ¿por qué Dios va a respaldar a un profeta falso? Díganme, denme una razón. ¿Por qué Dios va a respaldar a un profeta falso? Para que el otro no, es que aunque le dijo una mentira, pero pobrecito o pobrecita la hermanita, mi hija, mejor se lo voy a conceder para que no se frustre. Entonces, llegamos a una conclusión. Si sí se lo concedieron, ¿quién se lo concedió? El que gobierna este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Entender y reconocer cuando hay una tentación. Esto es una tentación. ¿Por qué? Porque apela a mis sentimientos, a mis emociones y a mi intelecto. ¿Sí? Entonces, del Espíritu Santo no, sí, también. Pero lo hace empezando de adentro hacia afuera. La tentación empieza de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? No es lo que comemos lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Y a eso es que apela la tentación, a eso es a lo que tenemos que cuidar mucho. ¿Por qué razón? Porque tenemos sentimientos, tenemos emociones y hay cosas que en algún momento van a hacernos tropezar. Solo de pensar, he ministrado muchos matrimonios durante el ministerio que Dios nos ha dado el privilegio de presidir. Y ese momento del cual yo les hablo, estoy aquí a las 10:05 y estoy ante una seducción. Y a las 10:06 yo ya di el paso fatal. En un minuto mi vida cambió. ¿Por qué? Porque primero me separé de Dios, primero desagradé a Dios, primero me fui contra la voluntad de Dios y luego provoqué ya una grieta moral en mi matrimonio que va a tener consecuencias. Esta es la mala noticia. No, pero es que cuando Dios me perdona todo. Sí, pero tienes que pagar consecuencias, porque todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. ¿Cuáles son los canales de la tentación? Porque la tentación necesita una conexión, ¿sí? La tentación no funciona sola, así de que me tienta y ya. No, necesita en nosotros puertos USB se llama, ¿no? En la computadora, ¿sí? ¿Dónde conecto el cable? Un puerto USB, pues ya que todos tienen computadora, ¿verdad que sí? Bueno, ese necesita para que funcione la bocina, para que funcione un router que va a conectar ahí, para que funcione y estos aparatos que se conectan a las computadoras para darles o más potencia o más diversidad, qué sé yo. Nuestra alma, amados hermanos, tiene esos canales. ¿Cómo Satanás conecta a un hijo de Dios con la tentación? A través de esos canales.
Leámoslos, por favor. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo. No quieran ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman al Dios Padre. ¿Ya vieron? El cristiano que se deja seducir por la tentación no ama a Dios. No, pero sí lo amo. Lo que pasa es que, ¿cómo es la cosa? Caí en una debilidad. Pero si la palabra dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, o creo la palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿O Dios está mintiendo en su palabra? ¿Sí? Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Ya vieron, fue preparado anticipadamente para eso. ¿Sí? Las cajetillas de cigarrillos tienen una leyenda y muchos productos más. ¿Sí? Miren, aunque en las hamburguesas apareciera en el empaque, este producto es dañino para la salud, igual la gente se los va a comer. El cigarrillo es dañino para la salud, pero igual lo fumo. La botella de licor dice es dañino, pero igual me lo tomo. Porque no me importa el templo del Espíritu Santo, y el Señor dijo que el que destruya el templo del Espíritu Santo, Él lo va a destruir a Él. Es lo que todavía no entendemos. Amén. Cuando cedemos a la tentación, estamos diciendo, ¿qué me importa? Tal vez Dios me perdone en el camino. Yo creo que Balaam pensó eso cuando él era un vidente de Dios y se convirtió en un adivino. Y yo creo que él pensó eso, Dios me va a perdonar. En el camino Dios me perdona, o en el camino me arrepiento. El problema es que no sé si voy a tener tiempo de arrepentirme. Amén. Muy bien, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición del tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿No es eso lo que hay ahora? Ofrecerte todo. El mundo te va a ofrecer eso, compre. Pero en enero te van a estar llamando que tienes que pagar ya la primera cuota. ¿Sí? Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. Amén. O sea que estoy adquiriendo cosas que se van a terminar. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que yo, siendo tentado por el mundo, por la codicia de mis ojos, ceda a la tentación, sabiendo que hay cosas que son total y absolutamente temporales y que se van a terminar? Y que me quitaron la paz. Primero me quitaron la paz con Dios, porque ahora ¿cómo hago? Ahora me da vergüenza ir con Dios. ¿Saben que algunas personas no confiesan su pecado? No porque no quieran confesarlo, no confiesan su pecado porque les da vergüenza después de haber cometido el pecado, sabiendo que no deberían de haberlo hecho, cometieron el pecado y no van a confesar su pecado porque les da vergüenza ir a hablar con Dios. Miren cómo ese no es Satanás, ese ya es la forma de pensar que tenemos. Entonces no me estoy humillando delante de Dios, estoy resistiendo a Dios porque me da vergüenza. La vergüenza es una rama de las más poderosas ramas del orgullo. ¿Sí? Es que me da vergüenza. No, lo que tienes es un orgullo soberbio. Porque me humillo, voy y me humillo como el publicano. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Les aseguro que ese publicano tenía más dinero que el fariseo. ¿O no? ¿No eran los recaudadores de impuestos? Se ganaban muchísimo dinero en las aduanas ahí de las fronteras. O sea que el fariseo estaba bien vestido, pero el otro tenía más dinero que él. Y teniendo más dinero, así es como pasa, muchos ricos son más humildes delante del Señor
que muchos pobres. Hoy los pobres se ensoberbecen y dicen, no, y pelean con todo, ¿verdad? O peleamos con todo. Por incluirme ahí, no en los pobres, yo también incluyo entre los ricos. Pero el otro se propicia, Señor, tengo un problema serio contigo que se llama mi pecado, mi debilidad humana, la forma en la que caigo en las tentaciones. ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús cuenta de aquel mayordomo que el amo lo echa y él va a cobrar las deudas? Va a cancelar las deudas, ¿eh? ¿Cuánto debes? ¿Tantos barriles? ¿Qué estaba haciendo él ahí? Estaba un fraude. Aparentemente estaba haciendo algo bien, estaba beneficiando a los. Dice, no va a ser que cuando me pase esto, pues tengo quien me reciba. Y esa es la tentación, ¿verdad? Tengo que estar bien con estos, aunque traicione a mi jefe, aunque traicione a mi empresa, aunque traicione a la iglesia, aunque traicione, tengo que estar bien con ellos, porque si me echan un día, ellos me van a recibir. No te van a recibir porque saben que eres un sinvergüenza. ¿Viste lo que piensan? No, saben que lo que pasa es que se beneficiaron de tu deslealtad. Se beneficiaron de tu falta de integridad, se beneficiaron de tu falta de honestidad y te dijeron, cuando tengan necesidad, búsqueme, yo le doy trabajo. Mentira, no te lo van a dar. Y lo vas a probar cuando te quedes sin trabajo y va a ser que no te lo van a dar, porque saben que eres deshonesta o deshonesto. ¿Y cómo vas a contratar a un deshonesto? ¿Sí? Pero yo beneficié a otros, ¿verdad? Porque caí en la tentación de hacerme mi futuro, digo yo, ¿verdad? Me voy a asegurar mi futuro sobornando, engañando, traicionando a otras personas para quedar bien con este que me puede ayudar económicamente después. No lo va a hacer, porque estarás comiendo del fruto de tus labios. La palabra del Señor lo dice. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. En la boca. ¿Sí? Y el que las hable va a comer del fruto de lo que habló. Amén. Muy bien. Los deseos de la carne, de acuerdo a este pasaje, ¿de qué se aprovechan? De nuestros apetitos físicos. Los deseos de la carne se aprovechan de nuestros apetitos físicos. Es que el médico te dice, no coma esto, no coma esto. Y tú dices, y a mí el médico no me va a mandar. Y comes lo que te dijeron que no comieras. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a que si nos ponen una regla, nosotros decimos, las leyes están para violarlas, en lugar de las leyes están para obedecerlas, que es lo real. ¿Sí? Es la verdad. Nosotros adoptamos entonces, si las reglas, las leyes están para obedecerse, yo mejor prefiero las leyes están para violarlas y quebrantarlas. Porque yo creo que voy a encontrar algo bueno allí. Aquí Jesús habla de la puerta amplia. Y dice, la puerta amplia, todos entran por ella. Todo el mundo quiere ir ahí porque cree que ahí va a ganar, ¿verdad? Ahí ganó. Dice, muy pocos son los que encuentran la puerta angosta. Los deseos de los ojos apelan a los intereses personales, pero desafían la palabra de Dios. Hermano y hermana, para ustedes, para mí, esto está escrito en nuestros corazones. Fíjate que Dios, creo yo, este es un pensamiento personal, no va a agarrar toda la Biblia y te va a confrontar con ella allá en la eternidad. Va a sacar todo el conocimiento que tú tienes en tu corazón de la palabra y con eso te va a confrontar, porque tú lo sabías, ¿o no? Si yo no sé todo, porque entonces Dios, es que eso no lo sabía,
pero sí sabías lo que está en tu corazón, y tú sabías en tu corazón que no debías de caer en eso, que no debías de adulterar, que no debías de caer en fornicación, que no deberías de caer en idolatría, que no deberías de estar cayendo en robos, que no deberías de mentir, tú lo sabías. Y imagínate que te lo saque del corazón. Te hacen a través de ciertos aparatos médicos exámenes. Entonces te dicen, mire, usted tiene un problema en el apéndice. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Extirpar el apéndice. ¿O no? Entonces, ¿dónde déjelo? Ahí ya me acostumbré. No, te dice, mejor sáquelo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué van a sacar? Algo que tú tienes dentro de ti, que está afectando tu salud. Para poder dejarte entrar en el momento, porque miren hermanos, aquí tengo que decirles algo que creo que en algún momento pudimos haberlo dicho mal, pudimos haberlo predicado mal, pero que tenemos que entenderlo. No todos los cristianos vamos a oír las palabras del Señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Van a haber muchos cristianos en los cielos, pero pocos vamos a oír eso. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque muchos cristianos no son fieles en un poco. En pocas cosas tengo que hacer maestra, tengo que estar un domingo al mes como maestra. Pero ese domingo tengo algo que hacer, mejor pido que me sustituyan. Y el otro mes, ¿por qué te tocas el otro mes? ¿Sí? Ujieres, no voy a ir porque tengo otras. ¿Ves? Y eso pasa 1, 2, 3, 6, 8 veces en el año. ¿Es fiel? No. A Dios no, por lo menos. No estoy reclamando ni me estoy quejando de nada. Yo solo soy un administrador. En lo poco fuiste fiel. Valoraste lo que yo te puse a hacer y lo hiciste. Lo hiciste. Miren el mejor ejemplo, a Marlon que le gusta hablar de estos temas y sabe de estos temas del Antiguo Testamento. David puso 240 levitas a ministrar 24/7 en el tabernáculo, ¿verdad? Salió un turno, entraba otro. Salió un turno, entraba todo el año, todos los años. Habían levitas ministrando en turnos. La Biblia no dice, lo diría. La Biblia no dice que alguno de ellos dijo que ya se cansó. Es que ya me cansé, necesito. Yo he oído cristianos decir, es que yo le voy a pedir al Señor vacaciones del ministerio porque yo no digo que Dios te diga, bueno, cada cierto tiempo, para eso está el día de reposo. Hoy es nuestro día de reposo para nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén. Y la vanagloria de la vida finalmente tiene que ver con la promoción personal y la autoexaltación. Que me conozcan, la foto, yo soy, yo tengo, yo puedo, soy yo el que hago. La vanagloria, es que nos gusta tanto eso de la vanagloria. Yo soy el que lo doy. ¿Y lo viste? Mire, mi esposa me cuadra con esas cosas. Yo no voy a decir a usted, no, yo soy el más humilde y sencillo servidor. No, yo a veces digo cosas y mi esposa me baja de regreso. ¿No? Y a veces digo, y me baja. Me dice, aquí estoy yo para ayudarte. Pero es parte de la ayuda idónea hoy en mujeres. La ayuda idónea no es que le hagas los mandados a tu marido, que lo cuadres cuando se quiera salir de ahí. Y dices, un momentito aquí, la palabra dice esto y aquí, Señor, usted si quiere estar aquí, haga lo que la palabra del Señor dice y yo me voy a encargar de recordárselo. ¿Sí? No las estoy autorizando, solo estoy recordando algo. No van a decir que yo las autoricé, mi hermana, por favor. Amén. Muy bien. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Cuál es la vía de escape? Entonces, si hay la carne, los ojos, nuestra mente, en algún momento son terreno fértil para que el diablo siembre tentaciones.
¿Cómo escapamos de eso? ¿Cómo huimos al igual que hizo José? Porque decimos, corra, no se trata de correr físicamente. Pablo nos explica de una manera bien preciosa cómo nosotros podemos encontrar una vía de escape. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Ya no es pobrecito huerfanito, ¿verdad? No, ya otros han pasado por eso. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Sí? Dios nos quita todo pretexto de por qué caímos en una tentación. Hermano y hermana, este mes de diciembre, todo el año vas a tener tentaciones, pero este mes es terreno fértil para las tentaciones. Dice aquí que Dios mismo, cuando vengan las tentaciones, Dios te va a mostrar cómo vencerlas. Las que tienen hijas grandes, ¿les están enseñando a cocinar? Es que no les gusta. No le enseñan porque no les gusta. ¿Y cómo te enseñaron a ti? Tal vez, yo no sé, tal vez nunca aprendiste y tu esposo pagó las consecuencias de eso en el matrimonio cuando se casaron. Pero tienes que aprender, enséñenles cómo resistir. Dios nos enseña cómo vencer las tentaciones. Si nosotros cedemos, es nuestra voluntad, nuestra raciocinio, porque Dios nos dijo cómo vencerlo. Amén. Entonces, ¿dónde está la vía de escape? En la mente. Cómo tú piensas, así como el hombre piensa, así actúa. ¿Cuál es la vía de escape? Mi mente. Eso no va con la palabra del Señor. Eso no va conmigo, porque entonces estás siendo moralista. Eso no va conmigo. No, esto no va con la palabra del Señor. Y yo obedezco a Dios encima de todas las cosas. Yo obedezco a Dios. Amén. Entonces, tienes en la mente tu vía de escape, amado hermano y hermano. ¿Dónde empieza la tentación? Con la introducción de un pensamiento. Qué bonito, qué rico. Este es un buen momento. Nadie me ve. Ya te introdujeron un pensamiento. ¿Qué hagas con ese pensamiento? Es tu total, absoluta responsabilidad. No eches la culpa a nadie. Puedes hacerlo, pero Dios no te va a aceptar ese argumento. Pablo, más adelante en Filipenses 4:8, para ir concluyendo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea que nuestros pensamientos deben de basarse en la verdad. Pensemos en cosas que sean verdades. Cuando vamos a contestar a preguntas, piensa en la verdad y contesta la verdad. A veces la verdad te va a hacer, en un mundo corrupto y en degeneración, el decir la verdad a veces te va a hacer pagar un precio. Pero págalo, no importa. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que di la verdad. Amén. Todo lo honesto. ¿Firme aquí? No, lo siento, pero no. Altere estas cifras, lo siento, pero no. Lo lamento, eso es y eso cobro. Pero ponga aquí, va a perder el contrato, lo pierdo, pues lo perderé, pero no voy a ser deshonesto con esto. Porque mi familia va a pagar las consecuencias, porque Dios va a juzgar mis generaciones en función a lo que yo hago. Amén. Todo lo justo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y delante del Padre somos justos. Nuestra personalidad es que nosotros seamos justos en lo que hagamos. Todo lo puro, una mentalidad pura, una mente pura que piensa en cosas, en pureza, no en suciedades, no en inmundicia. Todo lo amable, amén, con todo el cariño, con toda la amabilidad, con todo el respeto, trato a la gente. ¿Sí? No, es que yo pertenezco a un nivel socioeconómico más alto.
más dura va a ser la caída, porque si estás más arriba, más duro va a ser. ¿Verdad que sí? Todo lo que es de buen nombre. ¿Y qué es de buen nombre? ¿Dónde empieza el buen nombre tuyo? En Dios. Todo lo que es de buen nombre. Se ha puesto de moda esto de que honremos a los padres, ¿verdad? Y entonces lo que las generaciones nuevas hacen es honrar a los papás, es darles dinero. No, eso estás devolviéndoles, queriendo devolverles lo que ellos hicieron por ti con dinero. No, tú no eres el rey. No es el dinero lo que gobierna tu vida, es el respeto, el amor. Amén. Si algo sostiene a un creyente en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en su iglesia, es el amor y el respeto. Amén. En conclusión, muchas personas están atrapadas en esto. Pecar y confesar, pecar y confesar, pecar y confesar. Y están en una, ¿cómo se llaman esos animalitos que dan vueltas así? Hámster, sí. Están como el hámster, ¿verdad? Pecar y confesar, pecar y confesar, pecar y confesar, pecar y confesar. Y no se dan cuenta que están en un círculo de destrucción continua. No es que va a haber destrucción al final, no, se están autodestruyendo con esta de confesar, peco y confieso, peco y confieso. El que peca y reza, dice, empata. ¿No? Dios como que, eso significa, es como que nada pasó, todo quedó igual. Mentira del diablo. Dejaste un agujero puesto en tu libro que va a tener consecuencias. Hermanos, disfruten su mes. Empezamos ya mañana el mes de diciembre, el último mes del año. Disfrútenlo, tengan momentos familiares, oren como familias, tengan ese tiempo de comunión. Si pueden dar a otros, denle a otros. Si pueden ayudar al pobre, ayuden al pobre. Si pueden beneficiar a alguien, beneficien a alguien. Restauren relaciones, reconcíliense con quienes están peleados. Busquen establecer esa nueva vida que ustedes tienen en Cristo. Si van a sentarse a cenar, cenen, pero son 2 veces, 4 veces, cenen 4 veces, vayan a reuniones si quieren, pero vayan a hacer luz a esas reuniones. Pero no vayan a ceder, que ahí lo sacan a bailar y dicen, bueno, es una bailadita. Sí, pero pongan una suavecita para que no suene así como que. ¿Ves? Es que es muy sutil, hermanos. Esto es muy sutil, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con esto. Amén. Y solo quiero declarar una vez más lo que Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2 y verso 1. Y aquí quiero dejar la salida. Fíjate bien, hermano, te voy a dar la salida. Yo, ya te dije, tú decides qué vas a hacer. Mañana empieza un mes clave. Tú puedes terminar el 31 de diciembre dándole gloria a Dios, o puedes terminar avergonzado y abochornado porque hiciste cosas que Dios te dijo que no hicieras y las hiciste. Juan dice en ese pasaje, yo los quiero a ustedes como hijos, por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Por eso les predico este mensaje, para que no pequen, para que cuiden esas cosas de las tentaciones. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo. Amén. No es que estamos perdidos si pecamos. Anda a Cristo, quítate el orgullo y anda a reconocer delante del Señor que pecaste. ¿Por qué? Porque Cristo te va a defender delante de Dios, es lo que dice esta versión, ¿verdad? Amén. Así es que, amados hermanos, la tentación va a estar ahí siempre. Pero tú, número 1, sométete a Dios. Número 2, confiesa tu pecado si caes en pecado. Número 3, resiste al diablo con esas tentaciones. Y número 4, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Amén.
Pongámonos de pie y vamos a adorar al Señor a través de la oración. Vamos a decirle al Señor cuánto nosotros necesitamos de su presencia. Padre, hoy levantamos nuestras manos delante de la grandeza de tu majestad. Te necesitamos ahora, más que nunca, Señor. Te necesitamos más que ayer. Espíritu Santo, la presencia tuya en nuestro corazón, hermanos, allá en casa, esta palabra, esta oración, que llene sus corazones también. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, para que nos lleve a la verdad siempre, para que nos dé el discernimiento espiritual que nos permita descubrir la trampa, la emboscada. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos en un acto de rendición a ti, Señor. Levantamos nuestras manos rindiéndonos a la verdad de tu palabra, rindiéndonos al nombre de Jesucristo. Nos rendimos ante aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Levantamos nuestras manos rindiéndonos, Señor, en un acto de sumisión, en un acto, Señor, de sometimiento a ti, Señor, a tu ley, a tu palabra, a tus mandamientos, Señor, porque son una delicia para nuestra boca, más dulces que la miel a nuestros labios es tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy haga una limpieza en nuestro interior. Si hemos manchado el templo de tu Espíritu, de tu presencia, por favor, Señor, que hoy, así como en aquella oportunidad allá en la historia nos cuentas que entraste al templo, a quien habían convertido en una cueva de ladrones, y tú empezaste a echar a la gente de ahí. Sacaste, volcaste las mesas, tiraste no sé cuántas cantidades de dinero, de oro, de plata, y limpiaste tu casa, Señor, porque tu casa es casa de oración por los siglos de los siglos. Si en nuestra casa nos hemos vuelto mercantilistas, codiciosos, fraudulentos, fornicarios, mentirosos, deshonestos, Padre, podemos argumentar, es que fue una tentación, Señor. Pero hoy nos has recordado, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Regresamos a ti, Señor. Regresamos a ti, Señor. Sabemos que hay algunas consecuencias de nuestra vida que hasta hoy no habíamos encontrado una explicación. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no camino para allá? ¿Por qué pareciera que estoy atascado? ¿Por qué estoy atascada en esto? ¿Por qué esto no prospera? Porque Dios está llamando nuestra atención diciendo, tienes que arreglar primero eso. Al igual que le dijo a aquel hombre, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí y ve y ponte a cuentas con tu hermano y entonces trae tu ofrenda al altar. Y así nos está diciendo a nosotros hoy, si has caído en tentación, sabiendo lo que mi palabra dice, si has sido encontrado en enemistad conmigo, hoy te ofrezco la reconciliación a través de la sangre de mi Hijo. Porque es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Señor, rodéanos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Hoy necesitamos más de ti, menos de nosotros, más de ti. Señor, todo egocentrismo, toda altanería, toda prepotencia, toda arrogancia, toda vanidad de nuestra mente, Señor, se rompan las estructuras hoy, en el nombre bendito de Jesucristo. Nuestra mente, sea una mente que piensa en lo justo ahora, en lo puro, lo honesto, lo bueno, lo amable, la verdad sobre todo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a despojarnos de esas vestiduras de viejo hombre que todavía andamos arrastrando.
Ayúdanos a dejar esas viejas costumbres, Señor, de conveniencia para nosotros, Padre mío. Pero sobre todo, Señor, queremos llegar a ese nivel de padres, de adultos que han entrado en una relación de intimidad, de profundidad en las raíces de la fe en tu palabra, que nada puede movernos, Señor. Sabemos que estamos peleando la buena batalla de la fe. Sabemos que estamos corriendo una carrera y la corremos con paciencia. Pero, Señor, hay momentos en los cuales, Padre, van a haber luces que van a alumbrarnos en el camino queriendo desviarnos a través de la tentación, a través de buscar seducir nuestro pensamiento, de seducir nuestros sentimientos y afectos. Ayúdanos, Señor, a resistir, porque tú en tu palabra nos dijiste que del día malo nos librarás tú. Y no solo, Señor, escatológicamente se puede hablar de ese día, Señor, en el cual la iglesia será arrebatada para que empiece todo ese tiempo de la gran tribulación, Señor, sino que el día malo puede ser ese día en el cual, Señor, estamos allí parados frente a una línea de pecado. Y solo va a ser determinado por el paso que demos hacia el pecado o hacia la justicia en ti, Señor. Capacítanos, Espíritu Santo, habilítanos, Señor, para que nuestros ojos se guarden para ti, para que nuestros oídos se guarden para ti, Señor, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras que edifiquen la vida de otros, no que destruyan, no que corrompan, no que perturben, no que debiliten a otros. Palabras que edifiquen, que construyan. Palabras, Señor, Dios Todopoderoso. Estoy seguro, Señor, en mi pensamiento personal. Estoy seguro, Padre, que cuando tú le hablabas a Jeremías allá en ese capítulo 1, verso 10, que lo habías puesto para arrancar, para derribar, para destruir, estabas hablando primeramente de los problemas del corazón del ser humano, Señor. Más allá de reprender demonios, más allá de peleas espirituales y batallas espirituales, estabas hablando de nosotros mismos, Señor. Tenemos que destruir primero en nosotros las tendencias, la codicia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Tenemos que derribar primero las estructuras de esto, arruinar lo que ha llevado nuestra vida, Señor, a desobedecerte a ti. Y Padre mío, entonces construir una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo matrimonio, una nueva generación. Y sembrar allí la buena palabra, que es tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo.